dándoles informaciones equivocadas con tal de sacar un lucro. Este es un punto muy importante, cómo realmente controlar que no se preste, como lo que comentaban antes, de gente que le cambie el color al dictamen para que tenga recursos del gobierno, o este tipo de situaciones de gente que cobra por ir a hacer las revisiones. Me parece muy interesante el curso, creo que es un muy buen arranque para la misma facultad. Y sí, tenemos que regarlo mucho con una muy buena dosis de ética y de compromiso moral en este tipo de situaciones. Son situaciones realmente muy difíciles como para estar pensando en lucrar en estos momentos. Muchas gracias. Muy bien. Me gustaría a Gabriel Ramírez, que está levantando la mano desde hace rato. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, mi comentario es porque yo soy politécnico, entonces de todos modos coincide mi resultado con lo que han dicho aquí mis maestros arquitectos. Yo puse que la edificación era área insegura y riesgo alto. La experiencia que tuve con este formato fue en el 2017. A mí me tocó apoyar a lo que es la alcaldía Benito Juárez y después me mandaron a la alcaldía, bueno, me solicitaron el apoyo a la alcaldía de Contreras. Lo que yo pude ver en ese entonces, y no creo que todavía estemos lejos de eso, es que había mucha desorganización. Había construcciones que tenían hasta 4 o 5 visitas, entonces a veces eran diferentes, a veces sí coincidía afortunadamente ya cuando se veía el problema muy, muy fuerte por fuera, de que ya fueron demoliciones totales. Sí coincidía por obviedad, pero sí había criterios muy distintos. Algunos eran de DRO, otros de arquitectos, en el mejor de los casos titulados, y a veces eran de puros estudiantes. Eso fue, bueno, un problema que espero que ya se esté atendiendo. Desafortunadamente, mi punto de vista, digo, es totalmente, mi punto de vista no representa a nadie, pero yo me acuerdo, se los voy a comentar rápido, que en su momento cuando yo quise ser del colegio de arquitectos, del CAMSAM, no me dejaron por ser ingeniero arquitecto. Ya las cosas cambiaron, ya soy del CAMSAM, pero también soy del CENIAM porque soy de ingeniero arquitecto. Pero esta desorganización que yo veo, bueno, que se vio en ese entonces, yo creo que sería muy bueno y que nosotros los profesionistas, los colegios, en esos aspectos se unificaran para que ya no volviera a pasar lo del 2017, que fue una fiesta de negros. Yo también me estoy enterando ahorita con sorpresa de las escuelas. Yo no quise participar en eso de las escuelas, lo digo sinceramente, porque se me hace mucha responsabilidad y tal vez dirán, oye, pero es labor, sí, yo soy DRO, pero sí siento que es un trabajo que no se puede hacer en 30 minutos y yo vi eh, pues se hizo negocio, la verdad, de muchos de mis compañeros y esa parte no me gusta. Creo que hay que hacer eso estamos con el compromiso de la ciudad y más que nada con esa situación tan fuerte. Yo nada más vi 2 escuelas, 3 escuelas, esas las hice porque ahí va mi hija. Obviamente me interesaba ver que la escuela estuviera en perfectas condiciones. Tal vez sí fue una actitud egoísta, pero fue por eso, la verdad, fueron las únicas 3 escuelas. Y ahorita la experiencia que tengo es que estoy en Xochimilco apoyando la reconstrucción, pero también es otro problema ahí, es un aspecto administrativo, lo he dicho en diferentes foros, tal vez aquí no es el indicado, pero está muy, muy desorganizado. Y precisamente yo puse el comentario de lo de la conservación de los inmuebles porque tenemos el problema de lo que es la autoconstrucción. Y la autoconstrucción yo creo que no es mala, el problema está cuando no está debidamente asesorada.
Entonces, la mayoría de las construcciones que he estado viendo, sin mentirles, el 95% es por una autoconstrucción deficiente y aparte no hay nada de mantenimiento de las construcciones. Ya para terminar mi comentario, agradecerles a todos porque he aprendido bastante. Muchas gracias porque este esfuerzo de unificar criterios para este formato de inspección a mí me llegó tarde, estoy hablando de 2 años, pero creo que es buen tiempo para que todos nos organicemos, tanto el gobierno como los colegios y obviamente a través de la UNAM y también no sé por qué el Politécnico qué está haciendo, la verdad, desconozco, pero agradezco porque ya tengo un criterio mucho más uniforme. En ese momento pues sí me tocó leer varias cosas y a veces no sabía uno si estaba uno afectando o estaba haciendo bien su trabajo. Ya con esto para mí está perfecto. Insisto, mi resultado fue de edificio de área insegura, riesgo alto. Sí hay elementos que yo insisto hay que cambiar. El número de ocupantes me queda con la duda porque el número de ocupantes es que como en 30 minutos definir y en base al reglamento 4 personas por departamento se me hace muy, pues no creo que sea muy exacto. Digo, si se considera que puede ser un dato que ayude al formato adelante, se da un número, pero no creo que sea tan bueno establecerlo desde ahí. ¿Qué otra cosa? Yo tengo siempre dudas. Pues nada más en la parte de avisarles. Esa parte siempre se me ha quedado con la duda de avisarle a SACMES, a la Secretaría de Seguridad Pública, a SOPSE, Central de Fugas. Bueno, no sé, tal vez considero que... ok, el formato, ¿cuál es el seguimiento al formato? Yo lo pongo que sí se requiere o no se requiere, pero ¿quién va a hacer esas llamadas? ¿Quién va a hacer la continuidad a lo que yo ponga en este formato? Eso es lo que nada más me queda a mí como duda. Nuevamente les agradezco a todos ustedes por el tiempo y por todo lo que he compartido con ustedes. Gracias. Ok. Pues bueno, Enrique Gándara. Gracias, Jesús. Comentar varios puntos. El primero es que tomo la petición del maestro Jorge Ernesto Alonso para compartirla tanto con el jefe de la división, desde luego con nuestro director, para poder llevar esta petición, ¿no? Desde luego, arquitecto, lo platicamos para llevarlo esto a las autoridades. Segundo, nada más comentar o aclarar, maestro Jorge Ernesto, este programa que nos comentaba de las escuelas fue independiente al que realizamos en la facultad, ¿es correcto? Porque en el otro, ese sí lo llevó la facultad y de alguna manera me tocó coordinarlo y nada más quiero hacer la aclaración que es otro programa independiente, el que se publicaban por la tarde-noche esas situaciones de la publicación y todo, nada más comentarlo porque aquí hay varios compañeros que participaron en el programa de la facultad para revisar las escuelas y no se vaya a tomar... Sí, totalmente de acuerdo. Es otro programa, ¿no? Era un programa directamente de la CEP. CECI, y que fue convocado por los diferentes colegios. El Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros convocaron precisamente a partir de sus asociaciones de ADOC y de AMDROC, estuvieron convocando. Y eso fue que dio ese fenómeno. Así es, así es. Sí, muy bien, nada más quería hacer la aclaración. Sí, perdón. Sí. Soy el arquitecto Caviedes y a mí me tocó hacer ese dictamen de la escuela itálica y está en un error ahí, Ernesto. Realmente yo lo hice el dictamen y yo le puse que teníamos que revisar y tener cuidado porque estaba la cúpula a un lado. Cuando la cúpula se cayó, pocos escombros llegaron a la escuela. No dañaron a la escuela nada de escombros, pero sí se aclaró desde antes en ese dictamen que se entregó al CAMSAM que la escuela no tenía ningún daño, pero estaba el riesgo de la cúpula de la iglesia. Sí se aclaró y está documentado. Muchas gracias. Nada más, digo, yo creo que no es el momento de hacer polémica aquí, lo platicamos. Claro. Yo tuve en mis manos el dictamen de otro DRO, que no eras tú, Caviedes, yo a ese me refería, y además sí te aclaro que la escuela sí se dañó. La cúpula cayó sobre aulas de la escuela, yo tengo todo el registro fotográfico,
verdaderamente de una manera impresionante. Muy bien. Y bueno, ya nada más para cerrar mi comentario, para el compañero Gabriel Ramírez, tienes toda la razón en el sentido de pues, ese momento de aviso a nuestras dependencias como SACMEX, etcétera, etcétera. Inclusive en las pláticas de sensibilización que nos dio Senapred, se agregaba un punto más, que los brigadistas llevaran las ubicaciones, localizaciones y contactos de los posibles albergues contiguos a las edificaciones dañadas. Entonces, sí hay un punto importante de esa evaluación rápida, no termina simplemente en la cuestión, que es lo que he estado insistiendo desde el principio del curso, bueno, no insistiendo, sino comentando, compartiendo con ustedes, que una evaluación rápida conlleva no simplemente estas unificaciones de criterios técnicos muy importantes, que es el origen, desde luego, la sustancia porque de ahí se van a derivar varias acciones, pero también la cuestión psicológica y la cuestión de las dependencias que en un momento dado puedan colaborar o apoyar a ser un poquito más, pues no diría tranquilo, sino menos impactante para las familias o los habitantes de las edificaciones dañadas. Ese sería mi comentario, Jesús. Muchas gracias a todos. Jesús, tenemos algunos comentarios en el chat. ¿Quisieras que los lea o...? Sí, no sé si pudieras leerlos, pero agrupándolos en los temas más recurrentes, porque vi que vienen varias evaluaciones ahí. Sí. Ok. Bueno, alguien está preguntando acerca de la respuesta correcta. Creo que se dará más adelante. Y también se pregunta si... déjame ir agrupando. El edificio presenta daño estructural, pero no es que genere daño grave. ¿Se marca en el formato? Si se llena automáticamente, cae en rojo y no amarillo como fue. Es lo que preguntan. Después está... ¿alguien considera que es zona 3 lacustre? En cuanto al número de habitantes, es otro comentario también que ya se hizo, me parece que por Gabriel Ramírez. Alguien más también menciona que es zona 3 Coapa. Edificación insegura. Alguien más menciona que es color amarillo. Edificación y área insegura. Revisión detallada futura. Edificación o área insegura, riesgo alto. Área insegura una vez más. Área insegura por un derrumbe parcial. Alguien más también clasificó área insegura. Área insegura. Vamos a ver. En general es área insegura para todos, como mencionaban. Y creo que es básicamente eso la cantidad de comentarios, ¿no? Alguien envió ya el manual que estábamos platicando. Si lo quieren consultar en el chat, lo pueden descargar. Sí, de hecho lo alcancé a ver ahorita, es un manual que elaboró Senapred. De hecho, en nuestro material hay algunos gráficos que hacen referencia a ese manual, que es un manual de capacitación que se hizo de Senapred. Entonces, hay muchas partes del manual de capacitación que ayudan, sobre todo a ejemplificar algunas cuestiones de identificación de sistemas estructurales y modos de falla. Sí, y quisiera pedirle a Perla Rafael Santa Ana, puede abrir su micrófono y hacer su pregunta. Buenos días. Era rapidísima, era la pregunta que leyó. Muy bien. Exactamente, si tiene daños estructurales y uno lo marca en el formato, automáticamente ahí dice que se tiene que ir a rojo. Así es. Pero, ¿en qué momento entonces no se marcan esos daños y solo se ponen observaciones? ¿O no se marcan en este edificio para que se vaya amarillo? Ok. Eso era todo, gracias. Ok, ahorita lo aclaramos. Pues sí, también valdría la pena platicar acerca de
la aplicación, Jesús. Alguien comenta que desarrollar una aplicación es un tema interesante y eso dentro del programa de Miyamoto ya lo estamos trabajando también, entonces es importante compartir. Creo que es el general de General. Bueno, sí, sí hay varios detalles para el llenado de la forma que les pueden servir y que en aula siempre comentamos. Uno, yo tomé nota de la zona donde está el edificio de Miramontes 3004. Lo que nosotros hemos utilizado, y esto pues puede cambiar con el tiempo, dependiendo las plataformas de gobierno, para determinar la zona de riesgo sísmico o la zona que nos pide el formato, nosotros hemos utilizado el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. El actual es de uso público y ustedes se meten a la parte de riesgos geológicos y después le filtran el riesgo sísmico y ahí viene la clasificación de las zonas. Entonces, si ustedes están en el punto y entran a ese mapa en ese punto, pues les va a decir en qué zona están. Obviamente, si estamos en una franja dudosa o cercana a otra zona, pues tomamos un rango de distancia para ponerla más desfavorable. Por decir algo, si estamos en la franja cercana entre las zonas 2 y 3, pues vamos a poner la zona 3. Y podemos poner una nota aclaratoria, ¿no? Porque sí, el suelo cambia en algunos casos de una cuadra a otra, ¿no? Entonces, en este caso sí es zona 3 según lo que nos marca el Atlas de Riesgos. En el tema del número de habitantes, nosotros cuando hacemos la práctica en aula, y aunque sea virtual, Victoria nos ayuda a hacerla de representante de los propietarios, ¿no? Es decir, ella da las respuestas como si ella fuera la representante de los propietarios. En este caso, pues obviamente ustedes están cada quien en su casa verificando el material, no hay alguien que les proporcione esa información. Regularmente ponemos el dato que nos dé el representante del propietario. Calcular la cantidad de habitantes estimada puede tener un rango de error, porque dependiendo qué tipo de edificio sea, puede tener una densidad mayor o menor, no basada en la cantidad de departamentos, sino más bien el momento de vida que tiene el edificio. Estos edificios de los 70s, 80s, nos hemos encontrado muchos propietarios originales que lo han habitado casi toda la vida. Y estos propietarios pues ya viven solos, ya no tienen a sus hijos ahí, entonces la densidad tiende a bajar. Pero no sucede lo mismo en barrios como la Condesa Roma, donde los departamentos son habitados por personas jóvenes, comparten departamentos, los rentan, pero no son propiamente familias. Entonces, es un dato que se puede estimar, pero es mejor preguntarle al representante de los propietarios. Otro punto que yo fui anotando aquí, en el tema de los derrumbes parciales, de la estructura y cuándo lo marcamos, si tiene derrumbes o no. Hay algunas cuestiones aquí a considerar en cuestión de si la estructura se marca como que se derrumbó, pero yo vi que se derrumbó nada más un muro, pero el muro es de relleno. Nada más consideren que lo que evaluamos principalmente es el sistema estructural, ¿no? Es decir, nos vamos a preocupar si tiene huesos sanos el edificio y si el edificio es estable y está parado sobre un suelo que lo mantenga estable. Entonces, si tiene derrumbes de otros elementos, como pueden ser plafones o pueden ser muros de relleno, pueden ser hasta mobiliario, eso no lo clasificaríamos como un derrumbe como tal. Sí, evidentemente hay caídas de materiales que son de alto riesgo porque pues un tabique nos mata igual que una columna si nos cae en la cabeza, pero para el sistema estructural evaluemos la estructura como tal. Eso para que nos clarifique un poquito cuándo lo marcamos y cuándo no, y si realmente nos pone en alto riesgo a la estructura. En un momento le doy palabra a Jorge Alfredo, que levantó la mano, pero para terminar mi comentario, ¿no? Luego,
En el tema de cuando marcamos que le avisamos al ERUM, a Cóndores, entiendo esa duda porque pues, yo lleno la hoja en papel y después la voy a mandar a no sé dónde y después la va a revisar quién sabe quién. ¿Y cuánto tiempo va a pasar? Y pues yo estoy viendo ahí que se requiere un helicóptero para rescatar a alguien, ¿no? Obviamente lo que haríamos es una notificación inmediata, es decir, si es 911 o si es algún otro medio, si nos está coordinando Protección Civil o si nos coordina la Secretaría de Obras o nos coordina la facultad, buscar tener una línea de comunicación directa con estas instituciones. No es que como evaluadores nosotros vayamos y nos dirijamos, hablemos a estas instituciones directamente a reportar lo que vemos. Se ponen en la forma, así lo establecieron, pero lo que nosotros creemos es que mejor pensemos en cómo esto se va a convertir en un reporte a través de aplicaciones. Y en eso estamos nosotros ya trabajando y considerándolo para la siguiente etapa del programa, en donde se desarrolla una aplicación vía celular o tablet y cada evaluador, en vez de tener hojas en papel, pueda registrar toda la información de forma automática y en línea y casi en tiempo real de cómo está evaluado el edificio. Obviamente este formato se transformaría en unos campos de captura, en un formato, obviamente previa revisión y mejora de los criterios del mismo para evitar estas dobles negaciones y cosas así, porque pues ya no tendríamos el sesgo de que se meta un vecino a la plataforma de la aplicación a cambiarle el dictamen o la clasificación del edificio. Entonces, esos riesgos pues ya nos van a hacer que el formato sea mucho más fácil de configurar en una app y el acuerdo preliminar que tenemos con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos es que se use esta información, se suba al Atlas de Riesgos y en el Comité de Emergencias en caso de sismo, las evaluaciones que hagamos como evaluadores se marquen en ese mapa y si los edificios ya están identificados con la georreferencia o hasta los números catastrales, evitemos la duplicación de evaluaciones y aprovechemos mejor el recurso, que se suban material fotográfico, que la georreferenciación, pues ya no tengamos que estar consultando otras herramientas o el Google Maps, sino que la misma app sea la que ya suba la georreferencia. Vaya, la idea es que esto evolucione y sea más fácil que como tradicionalmente lo hemos hecho en papel. Entonces, eso lo tenemos como objetivo, no es que aquí termine este proceso para mejorar las capacidades de respuesta. Y bueno, conforme esto vaya avanzando, pues iremos haciéndolo del conocimiento de la Facultad de Arquitectura para que después ustedes como entrenadores, después tengan ese complemento cuando esté esta aplicación desarrollada y la conozcan y tengan registro de voluntariado, porque una cosa que me llamó mucho la atención y que me gusta mucho es que han mencionado varias veces que esto se hace con un espíritu de ayuda y de responsabilidad profesional. Victoria no me dejará mentir, no aquí, pero en otras instituciones nos han llegado preguntas para decir cuánto puedo cobrar por una evaluación rápida de daños, ¿no? Porque ya estoy entrenado. Entonces, el conocimiento cuesta y entonces, como yo ya tengo más conocimiento, quiero saber cuánto puedo cobrar. Obviamente nosotros no les damos parámetros de cobro porque no se trata de que estemos capacitando para que alguien haga uso de este material para lucrar. Obviamente cada quien es libre de hacerlo, de hacer las cosas como considere, pero me ha gustado que los comentarios aquí vayan en el sentido de todos vamos a ser voluntarios y vamos a tener una responsabilidad como ciudadanos, como profesionistas, profesionales en esta ciudad y de alguna forma, si ustedes revisan las cuestiones que como profesionales educados en este país tenemos para atender los desastres, pues creo que por ahí podemos orientar nuestro criterio de
cómo vamos a actuar en casos de desastre. Siempre nos vamos a encontrar gente que quiera lucrar. Yo supe de esas historias de las evaluaciones de las escuelas, en donde un solo DRO en un mes hizo 200 y tantas evaluaciones, ¿no? Entonces, lo vamos a encontrar. Yo la verdad no me clavo mucho en esos temas, no me gusta verlo, hasta es en cierta forma doloroso verlo, pero pues no nos esforzamos mucho en desgastarnos ahí con alguien y entrar en discusiones o señalamientos, sino creo que mejor nos enfocamos en hacer lo que estamos haciendo hoy, en preparar cada vez a más arquitectos e ingenieros que puedan responder de forma correcta al desastre, ¿no? Antes de que se nos vaya terminando el tiempo, obviamente nos podemos seguir un poco más, les quiero dar la clasificación del edificio. En el video que hice de cierre, ahí la ponemos, pero aquí la explico. Jesús, perdón, ¿sí puedes agregar en esta explicación el número de niveles? Ya que no está muy claro si son 6, 7 u 8 niveles. Gracias. Okay. Bueno, la clasificación general, el edificio, evidentemente quienes comentaron que tiene planta baja débil es un comentario muy acertado, porque en los pisos superiores se pusieron muros de relleno que, si bien no son estructurales, pues sirven para, en cierta medida, darle más rigidez a la parte superior que la inferior y además agregarle peso que en la planta baja no tiene. Entonces se considera efectivamente planta baja débil, forma irregular en forma de H, con intervenciones estructurales de rigidez en el corazón, en el núcleo de la estructura, con muros de cortante en la parte central. Entonces todavía agregó un factor de rigidez en la parte central, y lo que generó en cierta medida torsiones en el sistema estructural, haciendo que las cargas reentrantes o los vértices interiores presentaran algunos daños de cierta torsión en las columnas. No se identifica un sistema estructural con colapso inminente. La estructura es de concreto con losa plana reticular. No se considera que haya un marco rígido como tal, pero bueno, es un sistema ampliamente utilizado en los años 60, 70 y parte de los 80. No identificamos refuerzos posteriores al 85. No hubo un reforzamiento estructural después del 85. Lo que no sabemos es si los muros adicionales en planta baja fueron hechos después de ese sismo. Eso no se puede saber. Podemos inferirlo quizás por el corrugado de las varillas que se observan, pero bueno, no podemos conocerlo a ciencia cierta. En planta baja se observan muchas columnas, como se ven en los videos, con ciertas grietas de cortante, de flexión, principalmente con patrones en diagonal, y en las columnas más cercanas hacia la orilla del edificio con patrones horizontales que hablan de un sobreesfuerzo de flexión, sin llegar al límite de la falla. Es decir, se ve que trabajó la columna, pero no significa que haya perdido su capacidad de carga, o al menos en su totalidad. Entonces, se nota que sí se deformó, pero no hablamos de que haya estado cercana al colapso. El asentamiento diferencial en una de las esquinas es un factor importante también, pero es previo al sismo. El asentamiento diferencial también en la parte posterior es previo al sismo, porque hasta tenía rampitas de mortero para que los vecinos pudieran brincar y subirse a la banqueta que se formó en la parte posterior. En algunos registros observamos una cimentación semicompensada. No podemos saber a ciencia cierta si la estructura está apoyada sobre pilas, pilotes o zapatas, porque no está descubierta, pero suponemos, y eso es suposición también, que puede estar apoyada sobre pilotes de fricción, los cuales pues no fueron suficientes, ni la compensación o semicompensación de carga que se hizo con las celdas de cimentación,
ya que pues tuvo el asentamiento diferencial, ¿no? Entonces, eso se pone como una simple observación. El formato no nos pide identificar sistemas de cimentación, pero bueno, pues eso nos puede hablar quizás de más o menos cómo pudo haberse comportado, ¿no? Hablando del edificio de al lado, pues lo teníamos al momento de la inspección, lo teníamos con las columnas y traves visibles, nos ayudaba mucho a ver cómo estaba estructurado Miramontes 3004. Una cosa que me llamó la atención en ese reforzamiento, pues es que estaban agregándole carga, agregándole rigidez, sin hacer intervención en la cimentación. Entonces, no sabemos si hicieron un estudio de cargas de la cimentación existente, y si ese edificio, pues vimos que Miramontes 3004 tuvo un asentamiento diferencial, agregándole 200 toneladas, no sé cuántas, el peso que sea, a una estructura reforzada, pues sí pueda ser viable el reforzamiento. Pero eso no corresponde a evaluación rápida de daño, simplemente es un dato adicional. El tener un edificio al lado que nos diga cómo está el que estamos evaluando, pues es una ventaja, ¿no? La evaluación en cuestiones de elementos no estructurales, 80% de los muros fueron dañados en cierta medida. En los pisos 1, 2, casi el 100% de los muros fueron dañados, y del piso 3 hacia adelante, pues iba reduciéndose el daño. En términos generales, todos los muros tenían cierto daño. No digo que eran algunos temas catastróficos en los pisos superiores, pero en general como el 80% de los muros tenían en alguna medida daños. El sistema estructural no presentaba daños en general. Vimos 2 o 3 columnas que tenían estos recubrimiento de la columna desprendido, específicamente en las columnas del piso 1, en los vértices interiores, y eran grietas que estaban en diagonal en ambos sentidos, que nos hablan de una posible torsión. Entonces, pues se confirma que en esos puntos, como decimos en la capacitación, es donde se generan estos esfuerzos o sobreesfuerzos por tener dos cuerpos, dos grandes masas de estructura que están unidas solamente por la parte central, y al tenerla sacudida, pues pueden tener este efecto en los vértices interiores. Entonces, solo ahí se observaron estos daños. En cuestión de la cantidad de niveles, algunos anotaban en el formato que tenía 6 niveles, porque pues eran los habitables. No es correcto. En un sistema estructural se consideran todos los niveles. Otros anotaron 7 niveles, que era lo visible desde afuera. Planta baja de estacionamiento más 6 niveles de habitacionales. Y otros que le pusieron 8 niveles, que también es correcto. De hecho, es la opción correcta. Quizás en los videos no es tan claro y no hay material suficiente. Si anotaron 7, se podría considerar correcto por el tipo de material, y además el piso 8 no fue escaneado. En el piso 8 se alojaban simplemente algunos cuartos de servicio, hechos con mampostería. No continuaban las columnas hasta allá arriba. Y esos cuartos de servicio de mampostería también tenían daños, tenían grietas en diagonal. Al parecer esos cuartos los hicieron posteriormente, y creo que eran de mampostería no reforzada. O sea, eran unos cuartos que en algún momento alguien construyó de forma adicional. Entonces se podría decir que tenía un piso, no era el piso completo, el 8, era solamente cerca del núcleo de elevadores. Tenía algunos cuartos de servicio no visibles desde la parte exterior. Si ustedes observan imágenes en Google Earth del edificio desde arriba, ahí se van a encontrar con esos cuartos. Entonces, recomendación, si pueden meterse a Google Maps o Google Earth y ver una foto desde arriba del edificio, también van a tener un poquito más de información de cómo está, ¿no? Entonces, sí, son 8 niveles, sería correcto. No sé, algún daño adicional, pues no se observó. En el momento de la evaluación no teníamos fugas de gas, pero sí vimos daños en instalaciones. Se observaron en las fachadas interiores, teníamos tuberías rotas, sobre todo las de drenaje, y eso también se marca en el formato.
La evaluación, desde nuestro punto de vista, coincidente con la mayoría de los que nos anotaron, hicieron sus observaciones, es amarilla, de riesgo incierto. La estructura es estable, se pone la nota de que es estable, no hay riesgo de colapso inminente, y el edificio sí tiene riesgo, es decir, vamos a marcar un uso restringido en ciertas zonas por el riesgo de caídas de muros de relleno. Entonces, vamos a acordonar todos aquellos espacios cercanos a las fachadas en donde hay muro y que puede caer en una réplica sísmica, y vamos a generar los accesos en donde no haya riesgos de caídas de materiales. Entonces, marcamos uso restringido específicamente en esas zonas de fachada y uso restringido en los pisos 1 y 2, sobre todo donde hay muros que puedan caer, y el edificio no se puede habitar y se pondrían restricciones para el acceso, permitiendo la entrada controlada de la gente con autorización de protección civil y para retiro de mobiliario o documentación importante. No se permitiría el regreso a los habitantes, y como evaluadores la recomendación sería que se explicara el por qué a los propietarios. No seríamos nosotros autoridad, no prohibiríamos nosotros cosas, se dan recomendaciones y esa facultad se le deja a Protección Civil para que ellos sean los que tomen las acciones adecuadas. Eso es muy importante porque yo me topé con ingenieros que decían prohibido la entrada y no puedes entrar, y entonces asumiendo un rol que no les toca, ¿no? Por ahí habían levantado la mano, ya les di la clasificación. A ver, me gustaría que levantaran la mano nuevamente. Está Gustavo. Jorge Alfredo, me parece que es quien seguía. Y buenos días. Yo tengo una duda. Básicamente me queda claro la clasificación del edificio. Coincido con la mayoría y con el ingeniero Jesús Valdés en sus observaciones. Sin embargo, tengo una duda sobre el formato. En el inciso 4, en el reactivo de la doble negación, donde dice no requiere revisión futura, en mi opinión la pregunta sería así, en el sentido de que no requeriría una revisión futura, porque el edificio, a mí no me quedaría dudas de la inhabitabilidad del edificio, pero no sé si se refiere a eso de la pregunta o se refiere de que obviamente va a requerir después una o varias inspecciones posteriores para la evaluación estructural, incluso para un proyecto de reestructuración o un proyecto de demolición. Pues esa es la duda. ¿Qué objetivo tiene esta pregunta de la revisión futura? Ok, sí, en ese tema en específico, siempre cuando le decimos a un vecino, no se recomienda que entren, y si van a entrar es por un tiempo determinado o una cantidad máxima de personas, o van a entrar los bomberos para sacar sus cosas por la mudanza y ya. Lo primero que preguntan es, ¿se puede reparar o no? Y quieren que uno les diga sí, y luego si les dicen, bueno, puede ser que sí, y luego la siguiente pregunta va a ser, ¿y qué le hago a mi edificio? ¿No? ¿Dónde le refuerzo para que ya quede? Y si te animas a contestar, que eso no debiera ser, después te van a preguntar, ¿y cuánto cuesta? ¿No? Entonces, yo creo que es no meternos en esos temas. Evidentemente, se marcan seguridad incierta para una evaluación posterior, porque se requiere hacer estudios. Nosotros no podemos decir, pues, mira, yo creo que le pones aquí un sunchado y luego una diagonal por acá y la forras con placa y le generas ahí una trave adicional, y eso, ni meternos en esos temas, porque primero, no sabemos ni la cantidad de acero que tiene el edificio, no sabemos la resistencia del concreto del edificio. Hubo edificios que fallaron en la zona sur de la ciudad, ahí por Churubusco, que nos tocó ver,
en donde cuando se le sacó el corazón de concreto, una columna tenía 110 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces decías, bueno, eso pues ni siquiera es un concreto aceptable para cualquier estructura, ni siquiera para un castillo en muros de relleno. Y era una columna principal, ¿no? Entonces, como eso no lo podemos saber, sino hasta que se le hacen los corazones de concreto, no sabemos cómo está empalmado el acero, no sabemos las condiciones del acero, y mucho menos así de bote pronto hacer una modelación estructural en nuestra mente y luego determinar cómo se va a mover dinámicamente el edificio y luego darle una medida de remediación ahí sobre la banqueta, pues eso es imposible. Entonces creo que no nos debemos meter en esos temas. Y si se requiere evaluación posterior, pues ya lo que hacemos es recomendarla y que se haga una evaluación de daños ya más detallada y después estudios de ingeniería para el reforzamiento, ¿no? Y ya en ese estudio de ingeniería después vendrá un proyecto y después vendrá un presupuesto, ¿no? Pero bueno, eso es en general el tema, ¿no? Sí, pero para cuestión del formato específicamente, ¿cuál? Porque el edificio pues requerirá pues, evaluaciones posteriores, como usted lo indica, ya estructurales, ya estudios estructurales. Pero no creo que a eso se refiere el formato, ¿o sí? Pues se refiere a indicar si va a requerir una revisión posterior. Y ya cuando se marca así, acuérdense que la evaluación rápida de daños, después, si están marcados en amarillo y rojo, se van a evaluación detallada o dictamen. Y ya en el dictamen, ya esos estudios se realizarán, ¿no? De hecho, ya los dictámenes, pues los hará un especialista y ya con recursos del gobierno o privados, pues ya se podrá determinar qué hacer con el edificio. Tenemos a José Luis Esquivel nuevamente y a Gustavo Martínez. Me gustaría que Gustavo, que no ha participado con comentarios, lo hiciera y después José Luis Esquivel, ¿no? Bueno, hay mucho que comentar, pero también entiendo que es poco el tiempo y ya prácticamente es la clausura. Yo solo quiero transmitirles, yo tengo algo de experiencia y de preocupación por los temas de seguridad y la higiene en las obras. ¿Sí me escuchan? Sí, un poco bajo, pero sí. Un poco bajo, maestro Gustavo. Vamos a subirle a ver. O si se acerca un poco. A ver, ¿ahí está mejor? Un poco. Un poquito. Adelante. Más. Bien, bueno, el tema es muy rápido. Nosotros como profesionistas estamos ya listos para entrar a hacer una inspección de un inmueble. Lo que yo quiero agregar es tengamos mucha conciencia del tema de la seguridad de nosotros, de las personas. El tema de los apuntalamientos es muy importante. Si vemos daños y no nos conformemos con el tema de que ya vi la trave fallando, ya vi el muro a punto de caerse, y no esperemos a que alguien venga o que llevemos un maestro y diga que hay que apuntalar. Hay que hacerlo nosotros. Hay que inmediatamente dar el aviso y empezar a intervenir, porque de esas decisiones depende la vida de mucha gente también, después del sitio. Y posteriormente, bueno, pues ya es todo el tema de la inspección, de la revisión específica, rápida y salir, ¿verdad? Ese es el punto nada más. Okay. Sí, el tema de seguridad es prioritario. Nosotros como evaluadores, como siempre lo hemos comentado, no vamos a ser intrépidos ni nos vamos a meter en riesgos innecesarios. En el tema de apuntalar, si vemos que es necesario apuntalar, se puede marcar en el formato necesidad de apuntalamiento y solicitar que se hagan esos trabajos. Se podría dar alguna recomendación general, pero hasta ahí no nos quedaríamos ahí porque ni siquiera vamos a tener la madera o los puntales metálicos necesarios para hacer ese trabajo. Puede ser que en un trabajo posterior, si se quisiera apoyar, corresponde a un proceso distinto de la evaluación rápida, pero si hay necesidad de apuntalar, eso sí se puede marcar y se puede dar alguna recomendación,
porque estamos hablando de la seguridad de las personas y de la gente que está en la calle y de las colindancias, ¿no? Entonces, eso es muy importante, sí, y si vemos, no vamos a dejarlos así como es que Jesús Valdés dijo que no me metiera a hacer ninguna labor, y aunque estaban en riesgo, pues yo me seguía al edificio porque se acabaron los 30 minutos, ¿no? Obviamente, pues no vamos a dejarlo así, si sabemos que hay un riesgo, marcarlo, pero tampoco nos vamos a quedar ahí a ver cuándo consiguen la madera y organizar una cuadrilla. Eso ya corresponde a otro tipo de acciones, ¿no? Bueno, José Luis Esquivel, y creo que con esto cerramos porque ya estamos sobre el tiempo. Son 4 puntos. A ver, el formato se dio como respuesta correcta la de seguridad incierta. ¿Así fue? Sí. Yo creo que ahí tendríamos que ponerle seguridad incierta, acceso restringido, porque para mí, en mi opinión, sería, si yo pongo seguridad incierta es como si no supiera la respuesta, ¿no? Entonces, sí ponerle seguridad incierta, acceso restringido. El otro punto es acerca del curso posterior que se va a dar, si se va a dar algún curso más avanzado, ojalá y pudiéramos participar. La otra es lo de los datos extras, por ejemplo, el uso del suelo y esas cosas, no los podemos saber en una evaluación rápida, eso vendrá después. Y la última sería la de las brigadas, cuando nos coordinó el arquitecto Gándara, que fuimos brigadas de profesores con alumnos, o nada más profesores, y luego, como usted bien lo dijo, ingeniero Jesús, se les pedía luego la opinión a los alumnos y entonces empezaban a decir cosas que no debían decir. Yo creo que ahí la participación de los alumnos, y no sé si tú lo pudieras complementar, Enrique Gándara, la ayuda sería en hacer levantamientos de daños. Si ellos no están muy avesados en esto, porque pues no es su obligación que ellos sepan todo esto, hacer los levantamientos, ya sea en croquis, en fotografías, pues aquí se ve una grieta así inclinada, esta se ve vertical, esta se ve horizontal, para que después esa información la procesamos como lo hicimos en arquitectura, y ya un experto diga, mira, esto yo lo puedo evaluar como un daño para que se vaya a una revisión posterior, ¿no? Y sí, y la otra sería de que efectivamente cuando ya evaluamos que necesita una evaluación posterior o una evaluación mayor, lo dice ahí el mismo manual que ya por ahí les compartí, que Wilfrido creo que nos iba a enviar la versión más nueva. Yo les envié la versión del 95, el manual de evaluación. Ahí dice que, bueno, si queremos ya entrar a la segunda etapa, o sea, la etapa de gabinete, pues ya se tienen que hacer estudios de topografía, nivelación, estudio de mecánica de suelo si no existiera, estudio de materiales. En el estudio de materiales es muy importante no nomás pedir la resistencia del concreto, si es concreto, sino también el modo de elasticidad, porque en los modelos matemáticos lo que entra es el modelo de elasticidad, no la resistencia de concreto. Y ahí nosotros evaluamos la flexibilidad desde el edificio. Luego tenemos que hacer también, aparte de materiales, tenemos que hacer ya el modelo matemático y evaluar que realmente el edificio cuente con o que no rebase los estados límite de falla de servicio. Y de esa manera podríamos ya dictaminar. Y si no, pasaría a la tercera etapa, que sería refuerzo, si es que se correspondería a esa etapa. Y entonces, o si hay que recursos o si hay manera de repararlo, y ahí ya vendría un proyecto que sí son costosos. Digo, no quiero hablar de precios, pero sí están arriba de 500,000 pesos fácilmente estos estudios. Y mucha gente pues no los tenía, aunque eran 40 condóminos, entonces así les tocaba no mucho el dinero, pues acababan por dárselo a un DRO, digo, no quiero demostrar ningún DRO que está aquí, pero acaban por dárselo a una persona que cobraba, no sé, 100,000 pesos, o a veces hasta 50,000. Y pues eso no puede ser, ¿no? Y bueno, y lo del curso posterior, ya lo mencioné, ojalá y podamos participar, los felicito, un excelente curso, un excelente esfuerzo. La verdad, esto es una punta de lanza para que todos los profesores de la facultad, no solamente de arquitectura, sino toda la universidad, pudiera capacitarse.
Le agradezco mucho, ¿no? Y a todos los participantes. Gracias. Sí, gracias. Pues muy bien, por mi Jesús, parte... perdón, tenemos una pregunta más en el foro que tiene un ratito ahí. No sé si hubiera unos minutitos para contestarla. Sí, sí. Pregunta José Leonardo Castellanos, cuando un mismo inmueble está dividido en cuerpos estructurales donde cada uno se comporta diferente, llenamos un formato por cada cuerpo o se hace una evaluación general por todo, aun cuando cada cuerpo tenga diferentes daños. Sí, lo recomendable sería sí llenar dos, indicando que son dos cuerpos estructurales distintos. Un ejemplo muy cercano que me tocó ver fue el de Zapata 257, que eran 3 edificios con sistemas estructurales iguales, pero construidos radicalmente diferentes en calidad de obra, ¿no? Entonces se veía que era el mismo proyecto, pero el contratista del edificio central pues hizo malas cosas. Entonces, aunque eran edificios paralelos, unidos con unas juntas de construcción uno con otro, realmente tenían un comportamiento muy diferente uno contra otro. Entonces, la intervención tenía que ser distinta y diferenciada. Y lo que se recomendaba ahí es evaluarlos como dos cuerpos estructurales separados y en la forma de cada uno indicar la cercanía del edificio aledaño, porque en este caso compartían la cimentación. Entonces, pues sí, se deja a criterio. Cuando tenemos evaluaciones detalladas, no solo es eso, sino además tenemos edificios muy altos, arriba de 15 o 20 niveles, y el formato pues nada más nos indica 10, entonces pues llenamos varias hojas, ¿no? de eso. Y en el caso de varios cuerpos estructurales, sí, lo que recomendaría yo es hacer un croquis de ubicación del cuerpo estructural que estamos evaluando, para que hagamos la referencia de cuál edificio es, porque si no, pues van a llegar a la dirección y se van a encontrar que hay 4 cuerpos y pues no se va a saber cuál es el que está en el formato evaluado, ¿no? Es buena observación esa. Muchas gracias. Muy bien. Pues no sé, Enrique, si quieras comentar. De nuestra parte, agradecemos mucho la participación muy activa, las observaciones que nos hicieron, el entusiasmo que presentan, el interés que han mantenido por el curso. Nos ha ayudado mucho todos sus comentarios para mejorar nuestro material. Es el primero que hacemos de forma virtual. Como dijo Victoria, nos gustó mucho cómo fue la interacción. Para nosotros ha sido un aprendizaje y estamos muy contentos porque es de los grupos más activos en cuestión de comentarios, de participación, de profundidad de las revisiones, de los análisis, observaciones. Para nosotros siempre es un reto cuando encontramos participantes tan activos, tan profesionales, tan respetuosos de lo que se presenta. Todo el material está sujeto obviamente al escrutinio y mejora. Y eso siempre lo tomamos nosotros de forma positiva. Entonces, agradezco mucho la participación de todos y la idea es que ustedes después repliquen este conocimiento y que ya como institución ustedes desarrollen sus propios materiales de apoyo para que cuando sean entrenadores puedan hacer este tipo de cursos de forma independiente. No es que Miyamoto vaya a estar todo el tiempo dando seguimiento a los cursos, sino que esto se quede ya en la UNAM y que vaya evolucionando. Obviamente nosotros, como les comentamos, si desarrollamos una aplicación o con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, avanzamos en algo que mejore las evaluaciones rápidas de daños, pues ya haremos una actualización a lo que ustedes tomaron de capacitación. Pero lo más importante es que como entrenadores, ustedes a los participantes que tengan, les transmitan que todo esto se hace de forma voluntaria y que buscamos que se haga de mejor forma la atención a la emergencia del siguiente sismo. No sabemos cuándo va a ser, pero sí es seguro que va a ocurrir. Entonces, la idea es que pues esto se transmita. Nosotros no vamos a estar eternamente esperando cuándo ocurre el sismo,
sino que esto constantemente se vaya generando y reponiendo las capacidades técnicas de atención a la emergencia. Y como arquitectos son un sector muy activo, muy participativo, y además son muchos, ¿no? Los ingenieros no son suficientes para hacer evaluaciones de daños tan amplias como pueden ocurrir en una catástrofe. Hay datos que nosotros hicimos de estimados de cantidad de edificaciones en la ciudad. En las zonas 2 y 3, donde estamos en riesgo, tenemos arriba de 6 millones de edificaciones. Y si consideramos que un 5% en un sismo de alta intensidad pudieran estar dañados, échenle cuentas cuántas se pueden dañar, ¿no? Cientos de miles de edificaciones pueden resultar dañadas. Y cientos de miles, si nada más salimos 1000 personajes, arquitectos o ingenieros, a hacer evaluaciones, pues nos van a tocar pues arriba de 100 a cada quien. Y en pocos días, pues realmente no va a ser posible. Y luego si además desperdiciamos recursos repitiendo las evaluaciones, pues todavía peor. Entonces, eso para poner un contexto general de por qué estamos multiplicando esto. Mientras más gente esté entrenada en esto, vamos a dar una mejor respuesta, y me dará gusto después de darle seguimiento con la Facultad de Arquitectura en convenios que se tienen ya con Secretaría de Obras, Instituto de Seguridad de las Construcciones y con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, que en un futuro tengamos un protocolo ya estandarizado para atender el desastre, y pues nosotros nos sumaremos igual que ustedes a atender la emergencia de la mejor forma, y seguramente con una amplia participación de la Facultad de Arquitectura. Eso como comentario final, pero me gustaría que Enrique nos hiciera los comentarios de cierre, y Victoria pues también tiene ahí algunos puntos que todavía nos faltan para que ustedes reciban sus certificados y cerremos esto de forma correcta, ¿no? Pues, Enrique. Gracias, Jesús. Victoria, ¿quieres tú participar? Gracias, nada más comentarles dos temas. Primero, y ahí sí pediría a Jesús también que me apoye un poco con esto. Muchos están preguntándose acerca del curso en evaluación detallada de daños. No, me gustaría aclarar que no es una continuación de este curso, son dos cursos diferentes debido a que son dos etapas de la emergencia diferentes, es decir, no es un consecutivo en términos de si tomé el 1, el siguiente paso sería el 2. Realmente podemos tener expertos en evaluación rápida y expertos en evaluación detallada, ¿no? Que la idea de esto, al final son etapas diferentes de la emergencia y pensamos que sería en términos operativos o logísticos un poquito complicado que una persona pase, pensemos, un evaluador rápido de daños las primeras 2 o 3 semanas después de un sismo evaluando y después los siguientes 2 meses continúe evaluando, ¿no? O sea, al final del día entendemos que hay familia también que son evaluadores y que, bueno, como profesionistas también tienen este compromiso moral y ético con la sociedad, pero también son personas y también necesitan estar en casa y atender lo que sea que haya pasado durante la emergencia en casa. Entonces, sí tenemos la idea de que sean dos grupos diferentes de personas. Es por eso que abrimos el curso en un momento en el que, la asistencia al curso de evaluación detallada en un momento en el que todavía está son perfiles diferentes. También eso es importante decirlo. Si bien todos ustedes son expertos y realmente muchos cumplen, ¿no? O cubren este perfil, sí intentamos que sean personas diferentes. Primero, por la parte logística, operativa y humana. Y también me gustaría que Jesús agregara un poquito a esto. Pero termino este comentario diciendo que este no va a ser el último curso. Estos 2 cursos son el arranque, son el inicio. Vamos a tener más cursos en coordinación, obviamente, con el arquitecto Héctor Ferreiro, con Enrique Gándara. La idea es que esto siga, que esto continúe. Entonces, estoy segura que si alguien tiene el interés de tomar también el curso en evaluación detallada, lo va a poder hacer en algún momento en el futuro, ¿no? Solo sí, ojalá podamos tener en cuenta que no podemos ser expertos en todo y quisiéramos tener expertos para las diferentes etapas de la emergencia. Antes de hacer el siguiente comentario, no sé si Jesús quisieras agregar algo a este punto.
Así, la evaluación detallada en algunos componentes de la capacitación es muy similar a la de evaluación rápida de daños. Algunos temas son similares, nada más que se profundiza más. Por ejemplo, en el tema de ingeniería estructural se profundiza más en el detalle. Se ven cuestiones un poco más avanzadas en cuestión de normatividad. Obviamente la parte de seguridad es muy similar. El formato es diferente, es un poco más evolucionado y detallado. Y es para fines de hacer proporcionar información para lo que llamamos el estudio para reforzamiento o la rehabilitación de la edificación, ¿no? Lo que viene a ser el siguiente paso después de la evaluación rápida. Entonces, quien toma el curso de evaluación rápida de daños, sí podría tomar después el de evaluación detallada, quizás lo conveniente para que nosotros como programa en Ciudad de México tengamos un impacto mayor en estas primeras capacitaciones, quizás en los multiplicadores que hagan de evaluación detallada de daños, ustedes que ya tienen el de rápida, se actualicen con el de detallada, con los entrenadores de detallada que tenga ya la facultad, y así ustedes tengan acceso a ese material. Pero sí consideramos que para tener mayor impacto, pues sí es un perfil diferente, es una capacitación diferente, no es que repitamos absolutamente todo, pero sí profundizamos un poco más. Y entiendo el interés que agradecemos, y pues ya a través de la facultad les haremos saber si más adelante pues tienen acceso ustedes a esa capacitación, ¿no? Bueno, Gracias. Y el último, perdón, el último comentario es simplemente reiterarles que el día de hoy está abierto ya el examen final. Es el mismo examen que hicieron de diagnóstico. Son las mismas 10 preguntas de opción múltiple, entonces son unos cuantos minutitos, seguramente son menos de 10 minutos, y les pido su apoyo, por favor, para contestarlo. Se cierra el día de hoy, entonces ojalá después de esta llamada puedan destinarle un par de minutos a la respuesta. Y bueno, estaremos en contacto en 2 meses para que nos apoyen contestando el examen de retención de conocimientos, y tiempo después, probablemente un par de semanas después, estarán recibiendo su certificado de participación. Y pues muchísimas gracias a todos. Me uno al comentario de Jesús. Realmente fue uno de los grupos más participativos y más comprometidos que hemos tenido, y eso la verdad es que nos llena de gusto. Fue un grupo muy grande, normalmente tenemos grupos de 30 o 35 personas, y por ser el formato virtual lo abrimos con un poco la duda si todos pudieran aprovecharlo. Creemos que en su mayoría sí pudieron aprovechar el material, y pues muchas gracias por el compromiso y por acompañarnos en estas semanas. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias, Jesús. Pues son 12:37 casi ya de la tarde, 12:34. Voy a ser muy puntual. 2 o 3 comentarios y ya reflexiones ya lo compartieron todos nuestros compañeros. Primero es confirmar lo que bien dice Victoria y Jesús. Es este compromiso de que sean invitados permanentes en la Facultad de Arquitectura, que sigamos construyendo y definiendo las agendas para poder de alguna manera mejorar nuestra estructura y protocolo de acción de la comunidad de la Facultad de Arquitectura. Así lo veo yo. Están aquí muchos compañeros que participaron activamente, tanto en visitas a campo como en la organización y la estructura dentro de la facultad, mientras muchos de ustedes estuvieron en campo, percibiendo todas estas experiencias. Muchos de nosotros nos tocó estar dentro de la facultad, como Guillermo Calva, como su servidor, como varios, en prácticamente ir recabando datos, ir coordinando los accesos a cada uno de los edificios, a cada una de las escuelas, en fin. Y como bien dice el ingeniero José Luis, pues lo importante, yo creo que tendríamos que aspirar a que cuando suceda un efecto sismo, todos sepamos exactamente qué tenemos que hacer, y en la estructura en donde tenemos que hacerla, cómo
hacer todo esto, porque de pronto los alumnos de primer año querían salir a campo a realizar estas evaluaciones rápidas y pues desde luego no estaban capacitados ni en la cuestión técnica, ni en la cuestión de impacto que tiene un sismo, un efecto, un meteoro de este tipo a nuestra ciudad. Entonces, primer año se quedó con parte del segundo año en la facultad, pero también nos dimos cuenta que compañeros, alumnos del cuarto año, quinto año, también querían salir a hacer evaluaciones rápidas con brigadas, pero no estaban en la fortaleza mental y emocional y sensibles para hacerlo. Entonces, muchas veces el querer no es exactamente suficiente para poder llevar a cabo esas evaluaciones. Entonces, sí seguiremos construyendo hacia esta cultura de la acción y respuesta en el marco de nuestra profesión. El arquitecto Eduardo Navarro al inicio de este curso comentó también que nos conduzcamos en el marco de nuestra profesión, que esa es una parte muy importante, que de pronto, como bien dijo Jesús también, queremos de alguna manera participar en el entusiasmo o en la adrenalina de lo que estamos viviendo y ir más allá de nuestro marco de la profesión. Y yo también apelaría en que en ese marco de nuestra profesión podamos actuar. También me queda la reflexión antes de terminar, es que qué hubiera pasado en esta contingencia si hubiera habido un efecto sismo como lo del 85 y el 2017. Es decir, creo que también tendríamos que ir repasando estas situaciones, creo que tendremos que ir adecuando también en una parte de una contingencia, en un aislamiento social, que puede pasar en cuanto a un efecto sismo. Vamos a evacuar, vamos a hacer las evaluaciones rápidas en esta metodología, en estos lineamientos que tenemos. Creo que también tenemos un tema que tenemos que actualizar estos protocolos y creo que sería interesante también después tener unos foros, si no cursos, unos foros de discusión en cuanto a todos estos temas que se van de alguna manera quedando, ¿no? Hay muchos temas que podemos seguir ampliando, pero me gustaría para terminar agradecer desde luego a la maestra Victoria Banachet Huerta Rostaellán, al ingeniero Jesús Valdés Aguilar, a nombre de nuestro director de la Facultad de Arquitectura, a nombre de nuestro jefe de la División de Educación Continua y Actualización Docente, maestro Marcos Mazari Iriar y el maestro Héctor Ferreiro León, en respectivas órdenes, y el reconocimiento desde luego al doctor Hideki Kit Miyamoto. Por favor, queremos que hagan extensiva este agradecimiento por parte de la facultad, por parte de la universidad. Reconocemos el que hayan compartido estas experiencias, estos datos, y que de alguna manera, repito, sigamos trabajando juntos. La invitación de que sean de alguna manera, repito, invitados permanentes en esta construcción, en esta cultura, y de alguna manera que sigamos trabajando en ese sentido. A todos nuestros compañeros, pues realmente ahorita nos toca estar en estos cursos a distancia, pero todas las vivencias y experiencias que vivimos juntos en la facultad y fuera de la facultad a raíz de estos sismos fueron realmente significativas y impactantes, ¿no? Yo me quedaría con esto. Creo que me parece que es lo adecuado dar un agradecimiento a Miyamoto. ¿Correcto? Pues ya se comentó todo. Por nuestra parte sería todo, agradecer y pues a seguir de alguna manera. Yo paso, antes que nada también paso las peticiones tanto del maestro Jorge Ernesto Alonso, de varios compañeros que me han hecho llegar. Vamos a hacer todo esto para que podamos seguir construyendo. Repito, yo creo que el origen de todo esto, si me equivoco, dime Jesús, Victoria y todos mis compañeros, es que podamos definir la estructura y el protocolo de acción de una comunidad de la Facultad de Arquitectura y cómo nos toca insertarnos dentro de grandes instituciones y organizaciones como Miyamoto para sumar y que podamos ser más eficientes esta evaluación rápida.
pues muchas gracias a todas, a todos. Y repito y termino agradeciéndole a la arquitecta Natalia Bo, coordinadora de Educación a Distancia y Nuevos Medios, también la coordinación de este curso, de esta coordinación muy importante de los materiales que tanto Victoria como Jesús fueron llegando a la facultad. Desde luego la participación de Victoria, de Natalia en cuanto a clasificarlos, su aportación académica también de ir desmenuzando y que estén en los lugares que deben de estar, con una articulación de temas que creo que nos llevaron poco a poquito, como alguien lo dijo, fueron aproximándonos un poquito o mucho de lo general a lo particular, hasta esos pequeños capturas de pantalla que hicieron nuestros compañeros de identificar hasta esos detalles mínimos de las coladeras que pueden impactar muy grande todas estas situaciones. Pues la verdad es que es un trabajo de equipo. Gracias, Natalia, gracias a todos ustedes. Pues no sé si Natalia quisieras tú cerrar, Natalia. Pues de parte de la Coordinación de Educación a Distancia y Nuevos Medios ha sido un placer poder colaborar en este proyecto. Creo que el objetivo se ha cumplido o se está cumpliendo, porque todavía falta una pequeña aportación para finalizar el curso, y pues seguiremos trabajando para que podamos tener este tipo de proyectos más adelante en la facultad. Pues muy bien, pues excelente día para todos, buen fin de semana. Síganos cuidando. Desde luego yo creo que ese es un mensaje que todos los que somos sensibles a estas situaciones estamos plenamente con idea y pensamiento claro que tenemos que seguirnos cuidando. Pues sería todo. Felicidades a todas, Gracias a todos. a todos. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Saludos para todos, gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias. Gracias. Un saludo a Héctor Ferreiro. Gracias, buen curso. A todos. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Adiós. Gracias.